A quienes nos prestigian cada viernes y son nuestros invitados, y de verdad honestamente quiero saludar especialmente a alguien que debuta en televisión en esta tarde en vivo, y es la licenciada Ana María Ledesma. Ella es licenciada en psicología y victimóloga. Ana María, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, gracias por la invitación. No, gracias por venir. Gracias. Eso es muy atenta. En principio, ¿quién te acompaña? Contanos, porque venís con compañía y quiero quedar bien con ellos también. Sí, bueno, mi marido, ¿Sí? Ricardo Calderón, Ajá. que es abogado, Bien. y mi hijo, Liguel Landoni, Liguel. que sí, Liguel. Liguel, mirá qué tal. Liguel Landoni, que bueno, promotor que siempre me ayuda en los encuentros y en la tarea diaria de la psicología también. Bueno, aprovecho para saludar a Sergio López. Sergio, gracias como siempre, un gran amigo. La verdad que un pingazo de la vida, que nos hemos encontrado Sí, ya hace gracias, tiempo. Sergio, también. Gracias. Es un maestro. Ana María, victimóloga, ¿qué significa eso? Psicología conocemos, pero ¿qué es victimóloga? Sí, es el estudio de la victimología. Sí. La victimóloga es aquella persona que se dedica a trabajar la victimología, que es una disciplina que se desprende de la criminología. Entonces es un área que no es tan conocida dentro de nuestra profesión de la psicología. Y justamente la idea mía como agente de salud es tratar de promover esta área que corresponde a la salud mental del ser humano. ¿Y cuándo actuás, Ana María, con respecto Bueno, a eso? Yo estuve 20 años a cargo del Centro de Asistencia a Víctimas del Departamento Judicial de La Matanza, que pertenece a la Fiscalía General. Lo creé en el año 98, cuando nace un código nuevo que permite crear un centro de asistencia a víctimas dentro del Poder Judicial, cosa que por ahí parece rara, pero no había. Era todo dedicado al delincuente, al delito, pero la víctima siempre estaba afuera, no era escuchada, estaba limitada. Entonces, a partir del nuevo código, le da preponderancia a la víctima y comienzan a crearse estos centros asistenciales donde los psicólogos empezamos a tener experiencia y a especializarnos, porque en realidad hoy por hoy no hay una carrera de victimología. Claro. ¿Sí? Es una área dentro de la psicología. Es una especie de rama de la psicología. Exacto, de la psicología, pero que trabaja con interdisciplina. No es solamente psicología. Estamos con el trabajador social, con el sociólogo, con el abogado, ¿no? Es poder abordar la interdisciplina a la víctima, es a quien sufre el delito. Me contaba, Sergio, que trabajás mucho también en colaboración con la masonería, que das charlas. Sí. Contanos un poco también de eso. Bueno, tuve el agrado, la invitación de ellos de trabajar con charlas, con conversatorios en relación a el cuidado de la salud mental. Entonces brindo diferentes temáticas, por ejemplo, hablando de violencia de género, el cuidado a personas mayores, de grooming, de bullying, de mobbing, que es el acoso laboral. Es decir, hay una gran cantidad de temáticas. Y la logia me dio este espacio, me invitó, porque justamente es trabajar en conjunto por el ser humano, ¿no? Para poder tener una mayor amplitud en cuanto a las situaciones donde está involucrado el ser humano, que actualmente avanza muchísimo, y nosotros como psicólogos estamos yendo por detrás. Claro. Del ser humano. Y esto en el encuadre victimológico también. Entonces, esos espacios es poder transmitir información, cuidados y, como digo, el cuidado de la salud mental. Promoverla. Nosotros como agentes de salud, creo, desde mi lugar, tenemos la obligación de promover la salud mental. ¿Y en los próximos días tenés agendado algún encuentro con ellos, con la masonería, allí para dar una próxima charla? Y este año estamos cerrando ya, así que ahora comenzaremos a armar la agenda nueva para el año próximo. Mirá qué bien. Bien, porque es un espacio nuevo en La Matanza, la masonería en La Matanza. Aparte, viste qué preparación, ¿no? Sí. Cada uno
de los integrantes de la masonería, cómo se ha preparado para poder estar al frente, para poder inclusive atravesar esta etapa de conocimiento, porque hay mucha gente que no sabía de su existencia y que estaba, y me pareció genial, así que bueno, me imagino que lo disfrutás mucho. Y la amplitud. Y la amplitud. La amplitud, claro, que tienen, sí, porque ellos justamente, bueno, tienen vértices morales, éticos, que tiene que ver con la psicología, y tiene que ver cómo se va abordando día a día al ser humano. Es decir, uno tiene que estar acorde, comprometerse, ¿no? Como decimos nosotros, comprometernos con el ser humano y con lo social, que va avanzando a ritmos muy fuertes, entonces tenemos que estar a la altura de ella. Todo estaba bien hasta que empezamos a ver un término llamado inteligencia artificial, y que el ser humano empezó a ya quedar de lado, donde se habla de reemplazos, donde se nota en esta etapa, Ana María, que hay mucha violencia en la calle, en varios lugares. Me imagino que hay mucha preocupación de parte de ustedes, que son especialistas en estudiar justamente el ser humano. Sí, bueno, justamente eso. Es tratar de analizar, de observar, de tener programas asistenciales para estos tipos de acontecimientos donde hay una víctima, y nosotros le llamamos a veces el silencio de la victimización, ¿no? Que esto, ¿qué quiere decir? Hay víctimas que pueden llegar a hablar y llegar a realizar una denuncia con lo difícil que es, y llevar adelante un proceso judicial con lo más difícil que es. Pero a veces está el silencio de la victimización, que esto habló muy bien. Nosotros tenemos una precursora en Argentina, madre de la victimología, que es la doctora Hilda Marchiori, que en el área de la ciudad de Córdoba fue la primera, en el año 1986, que hizo el primer centro de asistencia a víctima por fuera del Poder Judicial, estaba en el Poder Ejecutivo. Bueno, de ahí se toma mucha experiencia y comienzan a armarse diferentes centros de asistencia a víctima en todo el país, en todas las provincias. Y Buenos Aires tiene algo que no tiene el resto de los países, de las provincias, porque cada departamento judicial tiene su propio centro de asistencia a víctimas. Entonces, bueno, la obligación nuestra justamente es esto, como usted dice, en el marco de esa violencia, puedes tutearme, no hay en problema. Ese marco de violencia que se va dando cada día, analizar y abordar a ver en qué situación se encuentra esa víctima. ¿Dónde puede acceder la gente? Orientar a la gente que tiene que hacer alguna denuncia o algo. ¿Qué camino tiene que tomar? ¿De qué forma? Porque muchas veces esto que decís vos, el temor, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo superar eso? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cómo conducís ese tramo de la persona que está en esa situación? Realizar una denuncia no es fácil. No es fácil, claro. Es exponerse, ¿no? El sujeto se expone a realizar una denuncia y a contar su vida y a contar lo que le pasó. Entonces hay dos situaciones. Aquel que tiene la fortaleza de ir y realizarla. Yo voy a realizar la denuncia porque esto es injusto, porque quiero realmente que al delincuente le pase esto. Y aquella persona que tiene los temores y no puede, porque estamos vulnerables, porque no tiene acompañamiento para llegar a hacer la denuncia. Para realizar una denuncia, estamos hablando del Departamento Judicial de La Matanza, está la Fiscalía General, tiene su propia oficina de denuncias, no es necesario ir a una comisaría, es decir, puede ir a una comisaría, pero también puede ir a la oficina de denuncias que está dentro de la Fiscalía General. ¿En qué parte de Pichincha y Monseñor Marcón, sí, claro, y Varela. Ahí está la oficina de denuncias. Donde está ligado al Centro de Asistencia a Víctimas, que es lo que le decía, lo que creamos en el año 98, así que va a estar acompañado conjuntamente con un equipo interdisciplinario. Eso es lo importante de tener una oficina de denuncias dentro del Ministerio Público, dentro del Poder Judicial. Claro. Es decir, por fuera de las comisarías. ¿Hay recursos, hay presupuesto? ¿Falta personal? Mucho recurso humano, cada vez hay menos, lamentablemente, es así, y la formación.
la formación de esos equipos interdisciplinarios para asistir a las víctimas. Lleva mucho tiempo además, ¿no? Muchos años y... Cuando yo estaba dirigiendo el Centro de Asistencia de Víctimas, que lo dirigí por 20 años, cuando concurría algún profesional y se tomaba la entrevista de admisión, lo primero que le preguntaba es que vos querés estar acá, tenés que elegir estar acá y asistir a víctimas dentro de tu profesión, ¿no? De la psicología o el trabajador social o el abogado que ingresaba. Si a uno le gusta, elige estar en ese lugar, va a resultar mucho más rico y se va a dedicar especialmente a esa asistencia. Claro. Hay profesionales que obviamente, como todo ser humano, hay lugares que no les son compatibles. Si no les son compatibles, hay psicólogos que trabajan excelentemente bien en los consultorios, pero trabajar con asistencia víctima requiere muchísima más formación, una empatía, un trabajar con interdisciplina. Aparte de estar cerca de la angustia, estar cerca, ¿no? del dolor, de la angustia, es difícil. Sí, por eso hay que elegir. Claro. Hay que elegir esa posición. Claro. No es imposible, pero justamente nosotros, vuelvo a repetir, como agentes de salud, es el cuidado de la salud mental. Entonces tiene que haber un psicólogo acompañando a esa víctima en ese proceso, porque el delito que hace quiebra. Claro. Quiebra al sujeto, es un antes y un después, lo quiebra psíquicamente por el daño producido. Ana María, recién mencionaste que cuando dabas la charla con los integrantes de la masonería, hablabas también del cuidado de mayores, de adultos. Sí, de adultos mayores. Y contanos un poco, ¿de qué trata eso? Bueno, fundamentalmente es hablar de que hay convenciones, hay un marco legal que protege al adulto mayor y que esto es desconocido. Se trabaja mucho con las defensorías del pueblo, con el defensor del pueblo, que a nivel nacional es el defensor. No sé bien el título, que tiene, pero es el defensor de la persona mayor de la vejez y que está a cargo de todas las defensorías. Trabajar con el adulto mayor, es decir, en las charlas que yo doy, es primero información, saber que tienen un lugar donde se pueden ir a asesorar, a acompañarlos, cuáles son los cuidados de la persona mayor, cuáles son sus derechos de la persona mayor, cuál es la vulnerabilidad de la persona mayor, es decir, poner en conocimiento qué tipo de sujeto tenemos adelante para poder ayudarlo y acompañarlo a transitar esa vida acompañado por la familia. Sí, que a veces no llega uno en soledad también, ¿no? Además de todo lo que uno... Cuando llega a la mayoría de edad, esas cosas que se van perdiendo con el paso de los años, también a veces uno no tiene la posibilidad de contar con gente que te rodea, con familiares, y estar al lado de ellos es fundamental, es central. Y darles cariño, escucharlos, claro. Darles la palabra, comprenderlos. Darles el lugar como a personas mayores, no el aislamiento. Claro. Tener actividades especiales para personas mayores. Eso hoy por hoy va avanzando. Y la persona mayor puede estar integrada a la familia, no excluida de la familia. No, además, siempre les propongo, hemos en otra etapa de Buenos Aires hoy, de estos 27 años, hemos recorrido muchos centros de jubilados y siempre decía yo a mi mamá, a mi papá, pues súmense a los centros de jubilados también, donde vas a encontrar tu par, donde vas a celebrar tu cumpleaños, donde vas a tener contención, vas a tener también servicio de salud que están allí en los centros de jubilados. Es decir, el hecho de la reunión también de los mayores es fundamental, ¿no? Bueno, justamente eso, no aislarlo por ser una persona mayor, porque no escucha, no comprende, no sé lo que habla, eso es discriminación. Es decir, tratar de hacer el esfuerzo de poder comprenderlo, de poder escucharlo, de entender por ese proceso de vida que está pasando, que es un ciclo de vida. Sí. Y que todos vamos a pasar y es ir aprendiendo, ¿no? Sí, hay una... vos sabés que yo tengo mi coordinadora y
productora, que además es mi esposa, que me está diciendo, Marce, mirá que tenemos que estar cerrando en dos minutitos más, que tenemos... ¿Qué te olvidaste? ¿Algo que hayas venido pensando en el camino, que voy a hablar de esto y finalmente no lo hice? ¿Algo que quieras transmitir para cerrar? Fundamentalmente, desde el punto de vista de la victimología, ¿no? Porque a veces desconocen qué es la victimología. Es una disciplina relativamente nueva, pero tiene su historia a partir de los años 40 en adelante. Es decir, ahora vamos avanzando, pero hay 3 ejes fundamentales que tenemos que tener en claro que la victimología nos ofrece. Primero es el conocimiento de la víctima, el conocimiento científico sobre la víctima, sus características, su personalidad, su situación después de haber pasado un delito. Luego nos permite armar los programas asistenciales adecuados a la época. Y por tercero nos da los datos precisos para las políticas públicas en cada sector y en cada región. Por eso la victimología es importante estudiarla y tratar de abordarlas desde un lugar institucional, gubernamental o no gubernamental, pero que en cada lugar haya personas profesionales matriculados, formados en victimología para trabajar con esa víctima que necesita el acompañamiento, la asistencia, la información adecuada, la escucha, en todo ese proceso judicial, y si no está preparada para ese proceso judicial, fortalecerla para poder llegar a eso. Correcto. ¿Te sentiste cómoda? ¿Todo bien? Sí, muy amable. ¿Como en casa? Sí, muy amable. Bueno, yo siempre digo lo mismo, es muy importante al ir en vivo y ser la primera experiencia para todo el país. Yo digo, a veces uno llega, viste, con ese temor a no equivocarse, pero no importa porque del error se sale, ¿no? Se puede reponer el error en vivo, en el aire. Somos todos seres humanos, nos podemos equivocar y seguir adelante como corresponde. Desde ya. ¿El fin de semana todo bien, todo en orden en familia? Sí, por suerte sí, todo bien en familia, lindo. Siempre acompañados. Bueno, le digo acá a tu marido, guarda con el asado del domingo porque va a llover el domingo, así que... Ana María, es un placer enorme. Bueno, para mí también, gracias por la invitación, y bueno, es una temática que espero que a los colegas les sirva para poder ampliarla y información que se necesita. Formás parte del Club de Amigos de Buenos Aires Hoy. Tenemos 27 años en el aire, así que a partir de ahora... Bueno, desde ya agradecida, por supuesto, un placer y un honor. Bueno, bienvenida entonces. Gracias. Licenciada Ana María Ledesma, ella es licenciada en Psicología y victimóloga. Así transcurrió este primer tramo de Buenos Aires Hoy. Tenemos ya directamente entonces, ahora que ir a la tanda comercial, le digo, vamos a ver, Frank, una imagen de exteriores antes de ir a la tanda, a ver cómo está el clima, a ver si lo podemos mostrar. Ahí tenemos Tigre, ahí estamos en vivo en Tigre. Todavía bien, vamos a pelearla para ver si podemos espantar lo que fue el chaparrón de anoche. Vamos a alejar, por lo menos por un tiempo, la lluvia en los alrededores del AMBA. Señor, ¿qué temperatura en Buenos Aires? 28,4 horas, estamos ahí mostrando algo de Ituzaingó en esta tarde de viernes increíble, de este viernes 29 de noviembre, último viernes del mes de noviembre, antes que llegue el mes más bravo, a prepararse. Señoras y señores, vamos con la primera tanda comercial en Buenos Aires Hoy y seguimos con una gran cantidad de información en este espacio. ¡Vamos!